todos mis queridos hermanos. Qué bueno es poder verles nuevamente. Ha sido un largo día para muchos, así que Dios les bendiga por este tiempo precioso de estar delante de su palabra y de poder seguir aprendiendo. Como lo decía muy bien nuestro hermano Humberto, hoy día vamos a estar hablando de un joven que nos deja poderosísimas enseñanzas, así que vamos a conocerlo como siempre lo hacemos, vamos a conocer su historia, vamos a conocer algunas de sus cualidades, de su carácter, y después vamos a estar mirando algunas cosas importantes para hacer aplicaciones a nuestra vida. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si tiene su Biblia ahí a mano. Le invitamos, por favor, si nos acompaña, en Hechos capítulo 16. Allí va a comenzar la lectura de la palabra del Señor y vamos a estar hablando del joven Timoteo. Y aquí vamos a estar considerando el primer encuentro, por lo menos que nos muestra la palabra. Y dice allí en Hechos capítulo 16, versículo 1 al versículo 3, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Note muy bien que este es el primer encuentro, por lo menos que está relatado en el Nuevo Testamento, el encuentro de Pablo, su equipo evangelístico, con este joven. Parece, mire, note la particularidad, que parece que el lugar donde se encontraron, Timoteo era oriundo de Listra. Era de Listra. Era un Gálatas, por si acaso, para poder decirlo geográficamente hablando. Y note que es interesante que sea de Listra, ya que en Listra, en la primera parte de su ministerio, Pablo pasó una de las pruebas más grandes. Recuérdese que en Listra lo apedrearon y lo lanzaron fuera de la ciudad como muerto, como muerto. Allí fue donde Pablo enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida, pero en esa ciudad también Pablo conoció a este joven, un joven, noten las cualidades que se mencionan de él. Era un joven de quien daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, o sea, un joven colaborador, un joven participativo de la obra, un joven involucrado en las cosas de Dios. Provenía de un hogar disfuncional, si usted lo ve. Era un joven que no contaba con el apoyo de su padre en las cosas espirituales. Nota la tensión que tiene que haber existido cuando Timoteo se convirtió, ya que la madre de Timoteo era una creyente judía y el padre de Timoteo era un griego. O sea que creció en un hogar disfuncional donde los principios espirituales no estuvieron. Recuerde que el padre adoraba falsos dioses, era un griego, era un politeísta. Por otro lado, su madre adoraba al Dios verdadero. Tiene que haber sido muy difícil la decisión que Lucas nos relata en poquitos versículos. Tiene que haber sido muy difícil. Me imagino yo la conversación allí en versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Y el papá de Timoteo, ¿que vaya a ir dónde? Voy con Pablo. ¿Que vaya a ir con quién? ¿Con ese loco que la otra vez casi lo matan a piedrazo aquí mismo en Listra? ¿Y tú querís que yo te dé permiso para irte con él, para que te apedreen igual que a él? ¿Que lo persigan igual que a él? Tiene súper intenso de cuando Pablo ve a este joven, Pablo se cautiva con las cualidades espirituales de este hombre y le pide. Tiene que haber sido difícil para su madre también,
para su abuelita Loida y Eunice, que después vamos a mencionarlas, esta decisión que está sucediendo en ese hogar. Se presume por la escritura de Primera de Timoteo, que en este momento Timoteo tiene que tener entre 13 a 15 años aproximadamente, no más. Por lo que está pasando aquí en Hechos, por si acaso aquí en Hechos capítulo 16, está pasando súper poquito lo que era el concilio de Jerusalén, que está datado en el año 49 después de Cristo. Eso dice la historia. Ese concilio fue datado en el 49. Y note muy bien que por las escrituras de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, nos damos cuenta que él era muy niñito en este momento. Era un joven tiernito de edad, pero que poseía grandes cualidades espirituales, un hombre que daba buen testimonio. Todos los hermanos hablaban bien de él en su ciudad, y no solamente hablaban bien de él en su ciudad, sino que incluso en la ciudad de al lado, en Iconio, en la provincia de Galacia. Un tremendo joven. Aquí comienza nuestra historia, con este joven que vivió y nació y creció en un hogar disfuncional, un joven que entiende las tiranteces de hoy en día, donde muchas veces no todos siguen al mismo Dios, donde muchas veces no todos adoran a Dios de la misma manera, y Timoteo tuvo que enfrentarse a estas luchas. Si tenía sueños, no lo sé. Si su padre había pensado una carrera para él, no lo sé. Si su madre tenía algunos anhelos con él, no lo sé. Lo único que sé es que Timoteo salió de esa casa para nunca más volver. Para nunca más volver. Y se tomó de la mano de Pablo, y por lo menos por 15 a 20 años, Timoteo hizo la obra junto con este apóstol. Y Timoteo fue formado de una manera tal, 20 años, 15 años viviendo con Pablo. Aquí comienza nuestra historia. Pero, ¿qué podemos decir para poder hablar de algunas cualidades? Mirar algunas cositas. Por ejemplo, referencia rápida. En Primera de Timoteo, capítulo 4, pasaje muy conocido, dice, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, para que reafirmemos esta verdad con la palabra, nos dice que Timoteo era un joven. Era un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea que para los tiempos de Primera de Timoteo, nótalo bien, los tiempos de Primera de Timoteo todavía han pasado aproximadamente más de 10, 12 años más o menos entre que se convirtió Timoteo hasta ahora, y todavía es considerado como un joven. En el primer siglo, la juventud se consideraba aproximadamente hasta como los 30 años, para que usted lo entienda. Un hombre era considerado como joven hasta aproximadamente como los 30 años. O sea que ya en los tiempos de Primera de Timoteo, incluso los tiempos de Segunda de Timoteo, que se escribió aproximadamente como el año 68, como el año 67, 68, cuando Pablo va a morir, también dice en Segunda de Timoteo 2:22, en Segunda de Timoteo 2:22, Pablo invita a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. O sea que han pasado casi 20 años y todavía Timoteo es considerado como un joven proclive, como un joven que también tiene que luchar contra las pasiones juveniles. O sea que en ese tiempo, de hecho, 16 tiene que haber sido muy niño, muy niño. Y aún así de muy niño tomó la decisión de bautizarse, y aún así de muy niño tomó la decisión de colaborar con la obra, de servir a los hermanos en Listra, en Iconio, e incluso tomó el desafío de salir con Pablo a la misión, y lo dejó todo por Pablo. Y obviamente lo dejó todo por Dios, ¿cierto? Porque se fue junto a este apóstol a predicar la palabra poderosamente. ¿Qué más podemos saber de Timoteo? Mire, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, algo más sabemos de Timoteo. También dice Primera de Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes
enfermedad. Timoteo no solamente venía de un hogar disfuncional, Timoteo no solamente era un joven inexperto, que muchos tal vez no lo consideraban como digno de respeto, digno de honor, más encima era un joven enfermizo, enfermito de la guata, enfermito del estómago. Sus frecuentes y recurrentes enfermedades estomacales. Imagínense el carácter de este joven. Joven, enfermizo, pasaba enfermo del estómago. ¿Qué más sabemos de él? También, por ejemplo, en segunda de Timoteo, si me acompaña un poquito en referencias rápidas, allí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, aprendemos algo más del carácter de Timoteo. También dice primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, deseando, segunda de Timoteo 1, 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Más encima era llorón, melancólico, para decirlo de alguna manera. Un joven, enfermizo, un hogar disfuncional, medio melancólico, versículo 6 al versículo 8, parece que también era un poco, ¿cómo podemos decirlo? Una persona retraída, una persona un poco medrosa, temerosa, porque dice el versículo 6 al 8, por lo cual te aconsejo que avives en ti por la imposición de mi mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Parece que era medio cobarde, medio temeroso, medio melancólico. Me acuerdo de tus lágrimas, medio enfermizo, tus frecuentes enfermedades. Note el carácter de este joven. Incluso hay otro pasaje por ahí también en Primera de Corintios 16. También Pablo habla algo más del carácter de Timoteo. Y cuando miramos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 16, versículo 10 al versículo 11 dice, hablándole a los hermanos corintios, imagínate cómo eran los corintios. Los corintios eran de temer, eran tremendos. Y dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Dice literalmente en el griego, sin temor, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Parece que también era de un carácter bastante temeroso. Lo más probable es que si usted hubiese tenido a Timoteo en la congregación, él no hubiese llamado mucho la atención. Él no hubiese destacado mucho, hubiese pasado desapercibido. Lo más probable es que la gente en Corinto, al ver a Timoteo, lo haya tenido en poco. Y este es Timoteo, el que mandó Pablo. Y este hermano, tan joven, tan inexperto, medio llorón, con un carácter débil, medio cobarde, medio temeroso. Pero nota muy bien que todas esas cualidades que nosotros observamos en Timoteo, que podríamos pensar que son desventajas, que podríamos pensar que son limitaciones, que podríamos pensar que son cosas que nos impedirían el poder servir fluidamente a Dios, fueron la potencia, fueron la llama y fueron en este caso el desafío, la valla que Timoteo tuvo que saltar. Era joven, tuvo que luchar con el estigma. Yo sé de lo que estoy diciendo. Muchas veces cuando uno comienza joven en el ministerio, tiene que estar lidiando constantemente con la gente porque no tiene respeto, porque no tienes trayectoria, porque la gente piensa que eres inexperto, porque la gente te mira, es el joven que está hablando nomás. Es el joven que está hablando. Así tiene que haber luchado Timoteo. Lo tenían en poco. Más encima era de un carácter retraído, más encima era de un carácter melancólico. Imagínese Timoteo luchando con los hermanos efesios, con los falsos profetas de los efesios o con los mismos hermanos conflictivos de Corinto. Tiene que haber sido complicado para él hacer la obra de Dios. Yo creo que los problemas estomacales tienen que haber sido por lo mismo, por su carácter. Tiene que haber sido lo mismo, ya que tenía un carácter tan nervioso, tan retraído, un carácter tan ensimismado, que esto tiene que haberle afectado a su salud.
Pero nota que Timoteo no se detuvo. Timoteo no se limitó. Timoteo no puso las excusas. Es que soy tan joven. Es que soy tan enfermo. Es que vengo de un hogar tan sufrido, vengo de un hogar disfuncional. Timoteo te diría, yo estuve ahí. Es que soy tan enfermo. Timoteo te dice, yo luché con frecuentes enfermedades. Tal vez diría, es que soy joven e inexperto. Timoteo dice, he luchado toda mi vida contra eso. Pero lo que muchos de nosotros es que mi carácter es muy débil, es que soy melancólico, es que soy llorón, es que la gente me pasa por encima. Timoteo diría, yo estuve ahí, yo te entiendo. Pero eso no es excusa para no hacer la obra de Dios. Pero eso no es excusa para aferrarse al Señor. Pero eso no es excusa porque Dios toma sus instrumentos y no importa cómo sea el instrumento, y ese es el punto que quiero destacar en la vida de Timoteo. No importa, uno miraría el instrumento y diría, el peor instrumento. Joven, inexperto, llorón, miedoso, enfermizo, de un hogar disfuncional, medio traumado, medio melancólico, diríamos nosotros, pero ese instrumento fue el que Dios quiso utilizar para su gloria. Porque no importa cómo tú seas, hermano. Eso es lo que aprendo de Timoteo. No importa cómo yo sea, no importa cómo tú seas, no importa las limitaciones que tú veas. Lo que importa es que te pongas en las manos de Dios. Ya lo dijo Pablo allí, y si tú lo miraste allí en capítulo 16 de Primera de Corintios, versículo 10, Pablo reconoció algo, sí, de este miedoso, sí, de este llorón, sí, de este enfermizo, sí, de este joven, pero cuando Pablo tuvo que decir algo, él dijo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y yo digo, qué tremendo. ¿Se acuerda usted que Pablo dijo en capítulo 15 de Primera de Corintios que él había trabajado más que todos los apóstoles? Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Él había dicho que había superado en cuanto a intensidad, en cuanto a poder, en cuanto a fogosidad en la obra a los apóstoles, pero ahora está diciendo de Timoteo, este hermano es igual de intenso que yo, este hermano es igual de trabajador que yo, es igual de comprometido, este joven, que lo miran en poco mucho, es igual de comprometido en la obra que yo. Pablo se siente identificado con Timoteo. Ya lo dijo Pablo. Este hombre trabaja en la obra como yo, un hombre, un joven sacrificado, a pesar de sus limitaciones, un joven servicial, un joven que ama y que se apasiona por la obra de Dios. Mire, también dice allí en Primera de Corintios 4:17. Mire 4:17. Palabras de Pablo, del joven Timoteo. Primera de Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo es un hijo espiritual de Pablo. Timoteo es reconocido por Pablo como un siervo fiel del Señor. Un hombre que puede hablarle a los demás, que puede predicarle a los demás como Pablo y puede recordarle el proceder de Pablo. Un hombre que se identifica con el apóstol. Aunque no tenía el carácter ideal, dirías tú. Aunque no tendría tal vez el físico ideal, como diríamos nosotros. Aunque a lo mejor diríamos que no tenía la experiencia necesaria porque era un joven. Pero cuando Dios quiere utilizar un instrumento, no importa la edad, no importa sus limitaciones, no importa el físico, no importa lo que sea, Dios va a usar a la gente de una manera gloriosa. Por eso tú tienes que ponerte y disponerte en las manos del Señor. Yo veo todos los días a la gente limitándose. Yo veo toda la gente siempre limitándose. Es que soy tan pobre, es que soy tan niño, es que soy tan viejo, es que soy tan enfermo, que tengo tan poco tiempo, que tengo aquí, es que tengo allá. Y toda la vida pasamos limitando. Toda la vida pasamos limitando. Timoteo te diría, no, es que yo sufrí tanto en la niñez, es que mis padres, que no vengo de un hogar cristiano, es que tuve tantos problemas. Timoteo te diría, no, no, no es excusa, no es excusa. No es excusa para servir a Dios, no. Yo serví con Pablo 15 años, 20 años y nunca fue una excusa. Todo lo contrario, esas fueron las barreras que yo tuve que vencer. Esos fueron los límites que yo tuve que atravesar. Eso me enseña Timoteo. Mire también, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Cuando hablamos del joven Timoteo,
Quiero animarte con la historia de este joven. Él no se limitó, tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice la palabra: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo, un hombre, un joven trabajador, un hombre interesado de corazón, ama la obra, ama a los hermanos, se interesa de corazón por ellos. No hay nadie más, dice Pablo, que tenga del mismo ánimo, que quiera saber y interiorizarse y servir y ayudar a los hermanos como Timoteo. Todos están preocupados de lo suyo propio, todos están enfocados en su propio éxito, todos están enfocados en sus propias cosas, en sus propios planes, en sus propios sueños. Timoteo, no. Timoteo está sirviendo conmigo en el Evangelio. Timoteo está sirviendo mano a mano conmigo. Timoteo se está entregando por la obra de Dios. Si tenía sueño, no lo sé. Si tenía anhelo, no lo sé. Si tenía tal vez pensado tener una esposa jovencita, tener hijos, tener una familia, tener una casa, tener sueños, tener anhelo, no lo sé. Pero Timoteo se negó a todo eso por la obra de Dios. Se negó a todo eso por andar con Pablo. Se negó a todo porque amaba a Cristo, amaba la obra y amaba a los hermanos. Se negó a todo. Así era Timoteo, interesado en el bienestar de sus hermanos, interesado por la causa. Incluso, fíjese muy bien que cuando miramos en el libro de Hebreos, no sabemos nosotros a ciencia cierta quién fue el escritor del libro de los Hebreos, pero cuando llegamos al final del libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 13, aunque no sabemos quién escribió, algunos dicen Pablo, aunque no es natural su lenguaje, otros dicen Apolos, probablemente puede ser, otros dicen Lucas, probablemente puede ser, pero no lo sabemos, no lo podemos asegurar. Pero yo sí sé que el escritor del libro de los Hebreos conocía a Timoteo, porque nos habló de él. Hebreos capítulo 13, versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a verlo. O sea que el escritor del libro de Hebreos trabajaba con Timoteo e incluso reconoció que Timoteo fue capaz de enfrentar la cárcel. Recuerde que el libro de Hebreo fue escrito antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, porque habla del templo como presente. Tiene que haber sido en esos bordecitos, en esos años, entre que murió Pablo o antes de la destrucción del templo, y ya vemos al joven Timoteo involucrado en la obra, dispuesto a servir por Cristo. Ahí está, el joven enfermizo, el joven melancólico, el joven medio temeroso, el que no tenía experiencia, el que tenía un carácter apocado, pero sirviendo fieramente a la obra de Dios, incluso dispuesto a caer en prisión, siempre, siempre dispuesto a sufrir por Cristo. Incluso cuando vemos la obra de Pablo y las cartas de Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, vemos al final Pablo y Timoteo. Vemos en Segunda de Corintios, Pablo y Timoteo. Vemos en Filipenses, Pablo y Timoteo. Vemos en Colosenses, Pablo y Timoteo. Vemos en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Pablo y Timoteo. Un hombre que acompañó 15 años. Un servidor incansable que siempre apoyó a Pablo, estuvo con él en sus pruebas. Recuerda que, por ejemplo, Filipenses y Colosenses fueron escritas de la cárcel. Timoteo estaba ahí con Pablo, enfrentó y sufrió con Pablo. No solo sirvió con Pablo, sufrió con Pablo. La pasó bien y mal con Pablo.
un hombre leal, un joven fiel, un hermano entregado por la obra, preocupado por las necesidades del pueblo, aun cuando tenía todas esas limitaciones que estamos considerando, mis queridos hermanos. ¿Qué más podemos decir de este joven? Ya vamos llegando al final de su historia, y cuando nos introducimos allí en segunda de Timoteo, hay algunas poquitas cosas más que tenemos que decir. Nota bien, corre aproximadamente el año 67 a 68 después de Cristo. Pablo está preso en la prisión mamertina. El juicio ha sido contradictorio. Pablo va a morir. El emperador ha decretado la muerte del apóstol. Va a ser decapitado. Pablo escribe su última carta. En segunda de Timoteo encontramos el último testamento, la última voluntad de Pablo antes de morir. Por eso llama a Timoteo, le dice, por ejemplo, en el capítulo 4, procura venir pronto a verme, porque Pablo sabe que le queda muy poco tiempo. Sobre todo esa frase que dije yo, procura venir pronto a verme, aparece en capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 9. Pablo sabe que le queda poco tiempo, lo había dicho antes, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo tiene que elegir un sucesor. Ya ha muerto Pedro, ya han muerto varios de los apóstoles, muchos de ellos han muerto lapidados, muchos de ellos han muerto crucificados, muchos de ellos han muerto decapitados. Tenemos que elegir a alguien que lleve el legado. Tenemos que dejar a alguien para que siga y continúe la obra de Dios. Pablo dice, y mira cómo le entrega el bastón, como lo veo yo en las carreras de posta. Allí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quién va a continuar el ministerio de Pablo? ¿Quién va a ser el encargado de seguir adelante con la antorcha de la fe? Si tú te fijas muy bien, cuando llegamos a capítulo 4, acompáñame allí por favor, y mira cómo lo dice. Versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Verso 5. Qué importante. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué tremendo. Y Pablo mismo le dice a Timoteo, tú vas a llevar a cabo esta obra. Cumple esta obra. Está dispuesto a sufrir. Está dispuesto hasta llegar al final con Cristo. Cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo. Haz obra de evangelista. La historia de Timoteo nos desafía haciendo aplicaciones a nuestra vida. El joven Timoteo durante toda su vida enfrentó pruebas, enfrentó situaciones y circunstancias adversas, limitaciones diríamos nosotros, excusas dirían otros, motivos dirían otros, situaciones difíciles. Vivió en un hogar disfuncional. Él sabe lo que es vivir en un hogar donde hay dos fes,
dos maneras de ver la vida, dos maneras de servir a Dios. Aún así, Timoteo fue victorioso. Y esa semillita inculcada desde su madre, como dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:5, cuando se habla de esa fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Gracias a Dios, Timoteo tuvo una madre preocupada, tuvo una abuelita preocupada de poder legar y de poder transmitir la voluntad de Dios. Y Timoteo creció en un hogar dividido, en un hogar de dos fe, pero nunca fue excusa ni pretexto para poder servir al Dios verdadero. Su padre era griego. Tienen que haber habido problemas. ¿Que van a ir dónde? ¿Que van a ir al estudio bíblico? No, 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 Timoteo se queda. ¿Que hay que ir al culto? No, ¿que va a viajar él? ¿Que va a ir con Pablo? Aún así, Timoteo nunca se rindió. Y al final destacó por encima de muchos. Y fue incluso seleccionado por Pablo para ir a la obra. Timoteo sabe lo que es enfrentar la enfermedad. Pablo dice que él tiene frecuentes, recurrentes enfermedades estomacales. Timoteo sabe lo que es enfrentar una enfermedad y aún así hacer la obra de Dios. Él nunca se detuvo por eso. Es increíble que la gente hoy en día pone como excusa la enfermedad para servir a Dios. Timoteo nunca lo puso. Nunca se limitó. Todo lo contrario. Sirvió con mayor ahínco a la obra de Dios. Y alguien diría, porque hace poco me lo preguntaron, ¿y cómo Pablo no sanó a Timoteo si Pablo obraba milagros? Pudo haberle puesto la mano así nomás y un puro kamehameha y listo. Y Timoteo se salvaba. Claro. Pero que nunca, nunca los apóstoles usaron su poder para cosas personales. No era ese el propósito de los milagros. El propósito de los milagros siempre fue para poder revelar y para poder confirmar la palabra del Señor. No fue para usarlo en sus propias vidas, obviamente. Si no, Pablo se hubiera puesto las manos en los ojos y se hubiera sanado. ¿Cierto? Pero nunca usaron su poder para ellos, con fines egoístas. Aún así, Timoteo lidió toda la vida con sus frecuentes enfermedades e hizo la obra de Dios y fue fiel. Timoteo no tenía un carácter muy fuerte. Era medio melancólico, temeroso, retraído, se desanimaba con facilidad. Esa frase que dice allí en 2 Timoteo 1:7, te ruego que avives el fuego del don de Dios, era porque tal vez Timoteo era proclive a que se desanimara. Por algo Pablo lo insta a que no mantenga siempre encendida la llama. Aún así, Timoteo nunca se limitó. Era joven. Lo más probable es que los perros de presa, esos falsos profetas y falsos maestros, lo miraran en poco, lo quisiesen atropellar. Diríamos en mi país, lo miraran en menos, lo miraran a chinche. Aún así, Timoteo no se rindió. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo. Y Timoteo se preocupó por ser un hombre trabajador, por ser un hombre servicial, un hombre preocupado, un hombre que hacía la obra de Dios tal cual como Pablo. Aprendió de su maestro, fue un hijo de Pablo en la fe. Y al final, cuando Pablo tuvo que elegir a un sucesor, cuando Pablo tuvo que irse de este mundo y quedar tranquilo de saber quién iba a seguir con la causa, Timoteo fue el hombre seleccionado, porque era un hombre fiel. Eso es lo único que debe importarnos, hermano. No importa tus limitaciones. No importa las cosas que golpeen tu vida. No importa las enfermedades que tú creas que puedes enfrentar. No importa si provienes de un hogar que no venga la fe, no haya sido criado en una cuna cristiana. Yo no lo fui. He tenido que aprender todo a puro golpe. Como mucho hemos aprendido a puro golpe. A puro tropezón. Hemos aprendido las cosas de Dios. Pero eso no significa que es una excusa para no servir fielmente al Señor, para no agarrarse de la mano de Dios y seguir hasta el fin. Un hombre dispuesto a sufrir, un hombre dispuesto a morir. La historia nos dice que Timoteo también fue martirizado, así como los grandes hombres de Dios dieron sus vidas hasta la muerte. Hoy día quería hablarte de este joven. ¿Cuál es la idea central de todo lo que estoy diciendo? No importa las limitaciones, no importa lo que enfrente, no importa lo que te agobia, no importa lo que te limite, no importa lo que te afecte, con Dios siempre podemos ser
obreros fieles, como lo fue Timoteo, un gran joven para Dios, un personaje extraordinario. Nunca vas a ver a Timoteo haciendo milagros. Nunca vas a ver a Timoteo convirtiendo a miles. Nunca vas a ver a Timoteo lanzando poder, soplando gente, tirándola al suelo. Nunca vas a ver a Timoteo resucitando muertos. Timoteo era extraordinario por sus decisiones. Timoteo era extraordinario por su corazón, por su vida, por su garra, por su empuje, porque era un hombre apasionado, un joven apasionado por la obra del Señor. Se negó a todo por Cristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.